Feliz jornada, amigos. Nuevamente nos encontramos en Claramente Hablando. Otra semana más para llevar nuestra opinión, nuestro análisis y, por supuesto, en esta oportunidad mucha información acerca de diferentes temas de índole político que atañen directamente al pueblo venezolano, al que está dentro y al que está afuera, porque esto no tiene distingos, porque como miembros de una sola familia, pues a todos nos duele lo que nos ocurra. Abdías Arteaga, mi compañero, mi hermano, mi amigo, quien me acompaña y hoy con un invitado de lujo para hablar de los siguientes temas y le permitimos a Díaz, pues, le dejamos a Díaz que presente a nuestro invitado. Sí, feliz tarde para todos y muy agradecido con nuestro invitado, el señor Eliseo Fermín, quien hoy nos honra con su presencia en el programa porque es el primer invitado de este programa y qué bien bueno que sea un zuliano igual que nosotros el que esté como primer invitado en este séptimo programa de Claramente Hablando. Bienvenido, Eliseo, muchas gracias por estar aquí y bueno, vamos a entrar en materia. Queremos saber un poco qué es lo que está pasando con ese tema del Esequibo. Sabemos que es un tema que tú dominas muy bien, que lo vienes anunciando desde hace mucho tiempo y queremos saber que hagas más o menos un análisis histórico de qué es lo que ha sucedido con el Esequibo hasta el día de hoy. Y yo adelanto mi opinión. O sea, sabemos que la Corte Internacional de Justicia ha dado un fallo en contra de Venezuela, pero yo creo que en lo político el gobierno se está aprovechando de eso para desviar la atención de todo este problema que tienen con la corrupción. Te doy la palabra, Eliseo. Bueno, Muchas gracias por estar aquí. muchas gracias a ti y a Leo por la invitación y sobre todo el honor que me hacen de ser el primer programa que ustedes hacen. Eso Con aunque yo invitado, no sea con zuliano, invitado. Es el séptimo programa, pero como tú eres el primer invitado del programa. más honor todavía. Bueno, tratar de resumir qué ha pasado con el Esequibo, la Capitanía General de Venezuela, que la definió España, ¿verdad? Cuando ellos tomaron posesión de América, dividían a su real saber y entender los espacios geográficos. Nosotros éramos parte del virreinato de la Nueva Granada y éramos una capitanía general. ¿Ok? ¿Qué comenzaba en el Esequibo? El mapa de Venezuela de la Capitanía General tenía aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. En sucesivas oportunidades hemos venido perdiendo territorio en La Guajira, en los Montes de Oca, en el Arauca, en la parte con Brasil, y la última disputa que nos queda es por el territorio Esequibo. El origen es el siguiente: las Guyanas son espacios que España le dio a países europeos cuando entró en crisis el Imperio Español. Le da a Holanda un espacio de territorio al este del Esequibo para que Holanda apuntalara los gobiernos del Imperio Español. Luego Holanda vende ese territorio a Inglaterra, quien siempre estuvo ávida de tener posesión en territorio suramericano. Y más, Inglaterra siempre quiso poseer el Orinoco como una manera de adentrarse a Sudamérica, y porque ellos pensaban que sí de verdad de alguna manera podía existir el dorado. Y la mejor manera que consiguieron fue apoderarse de lo que hoy es Trinidad, de todas las islas que están al norte de Trinidad, y siempre tuvieron la intención de entrar por el río Orinoco. Bueno, ellos contratan a un cartógrafo de apellido Chombo para que haga el primer mapa. Bueno, él coloca el límite en el Esequibo. Por casualidad también, Francisco de Miranda busca financiamiento en Inglaterra para hacer los primeros planos venezolanos. Y es Inglaterra quien financia los planos de Venezuela, los primeros mapas de Venezuela. Y esa es parte de las pruebas que tiene Venezuela de que este es nuestro territorio. Luego Chombo hace una segunda línea que toma otra parte del Esequibo y una tercera línea que llega ya en la pretensión que tenía Inglaterra. Se posesiona de pueblos que hoy nosotros conocemos como venezolanos, Tumeremos, Guasipati,
ese tipo de población. Y es bueno que los venezolanos sepamos que quien expulsa en esa oportunidad a los ingleses del territorio venezolano es un señor llamado Simón Bolívar. Lo saca por la fuerza del territorio Esequibo. Venezuela siempre, como en este momento, con su inestabilidad interna, no toma posesión, no desarrolla esas tierras, y en los años 1860, por allí, los ingleses de nuevo intentan tomar esas tierras. Se plantea la controversia. Inglaterra en aquel momento era el padre de la revolución industrial y la primera potencia mundial. Amenaza con tomar por la fuerza el territorio Esequibo y los territorios que están alrededor del río Orinoco. Contrario a lo que es la información que corre por las redes de que los norteamericanos actuaron en contra de Venezuela, es totalmente lo contrario. Es primera vez que se aplica una ley norteamericana que dice América para los americanos. Y dice, todo lo que vaya a suceder en Venezuela, le dice a Inglaterra, la primera potencia mundial, todo lo que vaya a suceder en América ahora tiene que pasar por nuestras manos. Los ingleses dicen, vamos a la Corte Internacional, pero eso sí, yo no me entiendo con estos indios. Y la forma de llevar eso hasta la Corte Internacional es que Venezuela aceptara que de alguna manera los jueces y la representación fuera norteamericana. Y ahí se dice que hubo una componenda, ¿no? Entre los gringos y los ingleses, sí, para entonces quitarnos el territorio. La historia que yo tengo está contada de otra manera. Eran nuestros representantes. El quinto miembro del tribunal era un ruso al cual los ingleses lo compensaron con unos territorios en África. Este señor llega y le plantea a los norteamericanos y les dice, bueno, yo voy a votar porque ese territorio sea de Inglaterra. Lo que más puedo lograr es sostener el Orinoco para Venezuela, pero si ustedes no votan no hay problema, yo voy a conceder las pretensiones que tiene Inglaterra. Estas personas se lo comentan al gobierno, a los representantes de Venezuela, y son autorizados para que voten de esa manera. De hecho, la reclamación se basa en las propias cartas escritas por los abogados y los jueces norteamericanos que escribieron que eso era un despojo lo que se había hecho con Venezuela. Pero esa reclamación, disculpa que te interrumpa, esa reclamación se hizo pero muchos años después, ¿no? Se hace muchos años después porque este laudo arbitral es en 1899 en París. Se produce, sí. Pero uno de estos abogados, de estos jueces, escribe en su testamento, sus palabras finales, deja una carta donde describe perfectamente cómo fue despojada Venezuela de ese territorio. Y en eso es que Venezuela se está ahorita apoyando, ¿correcto? Eso es así. Y esa es la decisión, siempre. Y es la decisión que acaba de tomar el Tribunal Internacional de Justicia en esa petición que se hizo. Eso estuvo así hasta el año 1945, cuando Venezuela, en el trienio de Rómulo Betancourt, comienza a plantear de nuevo con la creación de la Organización de Estados Americanos una reclamación acerca del territorio Esequibo. Y se concreta en el año 1962, cuando Betancourt, que era un obsesionado con estas cosas de nuevo, hace que la Cancillería concurra ante las Naciones Unidas a plantear lo que se llamó el diferéndum en aquel entonces. Inglaterra estaba en ese momento deshaciéndose de todas sus colonias, dándole la libertad a todas las colonias, y tenía problemas no solo con Guyana, sino con otros países. Y entonces a Venezuela y la Cancillería venezolana aprovechan en ese momento para presionar y logran dos cosas. Una, que el laudo arbitral, cosas jugadas, ustedes son abogados, el laudo arbitral se ha puesto de lado por Inglaterra. En el acuerdo de Ginebra se dice, bueno,
los límites entre Venezuela y Guyana, que es una nación nueva a la cual le da la independencia a Inglaterra, serán establecidos por ambos gobiernos y se deja de lado el principio del uso procedente juris. Dice, no, para tales efectos no vale nada la posesión, sino simplemente los títulos. Y eso es lo que se está discutiendo. Por eso hubo algarabía en el año 66, cuando se le da Inglaterra, al fin le da la partida de nacimiento a Guyana, pero Venezuela reactiva de nuevo la reclamación y se puede agregar en el mapa el territorio Esequibo rayado. Y ahí vienen las gaitas y todo el derecho que Venezuela está ejerciendo. Son 4 años para en una serie de procesos se lograra la resolución del conflicto. En el año 70, que se terminaban los 4 años y el presidente, es bueno que se sepa también que el presidente Raúl Leoni, en ese momento Venezuela inició el patrullaje de las aguas jurisdiccionales, aunque no existían los derechos del mar para aquel momento, pero Venezuela patrullaba las costas desde el río Orinoco hasta el Esequibo. Eso es abandonado en el gobierno de Rafael Caldera. Caldera firma un protocolo que se llama el Protocolo de Puerto España, donde por 12 años suspenden las negociaciones. Y luego viene lo triste de este gobierno, que hay que decirlo, este es un gobierno, el que estaba en Guyana, un gobierno también de título socialistoide, y se entendía muy bien con Hugo Chávez, y Hugo Chávez le permite que en ese territorio, en esos 163,000 kilómetros cuadrados, no se puede desarrollar nada según la partida, el acta de nacimiento que le da Inglaterra. Entonces, Chávez permite que se construyan represas y que se vaya hasta ese territorio a sembrar arroz y otro tipo de cosas. Y luego, Maduro, que además viene de ser muchos años canciller, y yo conozco la gente que está en la Cancillería, son unos venezolanos de primera, y sé que saben al dedillo todos los conflictos que Venezuela posee en cada uno de sus lugares. Yo estoy seguro que él como canciller sabe lo que allí estaba sucediendo y lo que estaba pasando, pero el primer viaje que hace Nicolás Maduro como presidente electo en el año 2013 es precisamente a Guyana. Y allá, por supuesto, lo entrevistan acerca del diferendo. Usted sabe la respuesta que dio Nicolás Maduro, que eso era un resabio del viejo colonialismo. En lugar de decir, este territorio venezolano, por este peleó Bolívar, este peleó Betancourt. Él dice que eso es un resabio del viejo colonialismo. Además que además disculpa que te interrumpa, que además que coincide la fecha, porque cuando él se hace presidente es que se descubren los yacimientos petroleros que ahora hay ahí, que me imagino que es el interés que tienen ahora ellos de tratar de recuperar eso, ¿no? Esos yacimientos ya tienen rato. Ya son, sí, hecho, por eso. Una de las cosas, para entrar en la parte que es importante el tema, ¿no? De la defensa de la soberanía nacional, que este gobierno que se ha siempre etiquetado de ser independentista, de ser soberano, más bien entregado el territorio en todo sentido. Totalmente. Ahora se habla de la posibilidad, manteniendo las sanciones económicas, vamos a entrar a parte de esa, a unirlas porque están unidas con la política, las sanciones económicas, pero la posibilidad de que Chevron vuelva a explotar en Venezuela el petróleo, que casualmente es la empresa que va a explotar los yacimientos que hay en las zonas marítimas, que Chávez le permitió también, no solamente en tierra, creo, sino en ciertos espacios marítimos también, donde hay petróleo. Yo no recuerdo el nombre, pero había un capitán nacionalista de la Armada venezolana, no sé si usted recuerda, que siendo Chávez presidente, fue y enrumbó un barco que estaba haciendo exploraciones allá en las costas con Guyana, lo condujo hasta Margarita y lo retuvo, y Chávez lo que hizo fue ponerlo preso. No recuerdo. No recuerdo. Bueno, pero es muy fácil eso, como tenemos internet ahí, uno de los dos lo busca, y yo estoy seguro que personas que nos pueden estar escuchando pueden recordar el incidente, pero
Bueno, el barco venezolano, se publicaron en aquel entonces las grabaciones donde el capitán le decía, no, estas aguas son venezolanas, usted no puede explotar aquí. Y hizo la nave venezolana, hizo conducir el barco petrolero hasta en las costas del estado Sucre y Margarita. Bueno, a ese señor lo cambiaron de puesto, lo pusieron preso, ese tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente, hemos tenido gobernantes que no son para nada nacionalistas, que no le duele en nada a Venezuela. Y muy por el contrario, hay cosas que hay que agregar. Por ejemplo, en toda la historia de este problema, desde el año 66, Cuba nunca ha votado por Venezuela. Ellos son parte de una camarilla del Commonwealth, de pequeños países que están asociados allí y votan todos en bloque, en conjunto. Pero Venezuela le suministraba petróleo casi gratuito a todas estas islas y todas votaban en contra, incluyendo Cuba. Que en este momento definitivo vale la pena que la Cancillería venezolana, el presidente Maduro se pregunte ante una votación en las Naciones Unidas en este problema por quién va a votar Díaz-Canel, que le acaba de decir que el problema de la gasolina en Cuba es responsabilidad de Venezuela porque no le cumple los compromisos a Cuba y que ellos nos están pagando a nosotros el petróleo, pues que son más importantes que los zulianos o que el resto de los venezolanos que están haciendo cola porque no tenemos gasolina y la gasolina es de muy mala calidad. Hasta ese extremo de colonialismo hemos llegado. Ese es el problema. Ahorita hay un abogado de apellido Martínez, que creo que es de Puerto Ordaz, que introdujo un recurso y recusó a 13 de los 14 jueces, a 14 de los 15 jueces. Y eso trajo como consecuencia de que hoy Guyana anuncia la suspensión de la entrega de 14 bloques, hoy, el día de hoy, esa noticia es de hoy, de 14 bloques que estaban licitándose para el día lunes, el día de hoy lunes, eso fue suspendido. Y la ExxonMobil no, por supuesto, no va a participar, estoy seguro que es por esta presión. Pero además hay algo más grave que no se ha dicho y se lo voy a dar de primicia a ustedes allí. La industria venezolana, de hecho, está desnacionalizada, porque no es nadie el presidente de la República para hacer las concesiones que le está haciendo a la Chevron acá en Venezuela, donde se llevan el petróleo y no entregan nada, ni siquiera como cuando Juan Vicente Gómez o en la época del primer gobierno de Betancourt que se estableció el 50-50. No, sino yo me llevo el petróleo y no voy a dejar aquí absolutamente a nadie, exploto a mi real saber y entender. Eso es desnacionalizar la industria petrolera venezolana. Pero además, el extremo que ustedes están planteando, que es cierto, es una papaya para ellos. Están explotando en Venezuela el lomito aquí en PDVSA Occidente, pero además están en la plataforma continental frente al Esequibo y entre el Esequibo y el Orinoco, sin que Venezuela tenga ninguna retribución. Este es un gobierno entreguista, pero voy a hacer otro resumen más duro. Nuestros militares, estos que tenemos aquí ahorita, los anteriores, creo que se salvan los que estaban en el gobierno de Lucinchi, que sacaron al barco Caldas de ahí del Golfo de Venezuela. Han perdido más de 1 millón de kilómetros de territorio sin hacer un tiro. Están vendiendo papas y pollo. Nosotros estamos hablando de esto y ellos que están entrenados, que la razón de ser que nosotros nos desprendamos de nuestros recursos y de nuestros impuestos para sostenerlos a ellos, sostener la integridad territorial de Venezuela, no han dicho ni negro tienes los ojos. Ahora que estás tocando ese tema, Eliseo, te quería preguntar, y me voy a desviar un poquito del tema del Esequibo, y gracias por la exposición y toda esta referencia que nos has hecho de la historia. Espero que haya quedado claro cuál es la importancia del tema y porque yo siempre he insistido, aun cuando no estaba en el tapete, siempre he insistido porque eso, el que es venezolano, necesariamente debe dolerle el Esequibo. Así es. A quien no le duele el Esequibo no es venezolano. Y yo estoy teniendo muchas dudas de mucha gente que está frente al alto gobierno de que en realidad sean venezolanos. Sus apellidos no se parecen. Y a eso iba. No son ni Pérez ni González. A eso iba que los militares, que son los que tienen que resguardar la soberanía nacional, los que están, como dices tú, vendiendo papas y pollo y otros negocios más,
pero te quería hacer la pregunta directa, que ¿qué te parece en toda esta trama de corrupción, donde hay 40 y tantos ya detenidos y no hay ningún pez gordo militar metido ahí Es en que la no hay ni pez gordo investigación? militar y la trama de corrupción viene del petróleo y ese es el lomito que precisamente Guyana está mostrando. Exacto. ¿Qué Ese es opinión el plato fuerte que está mostrando qué Guyana con opinión te todo esto. merece, qué opinión te merece eso? Que Esto no sabemos está que en Venezuela desconectado. todo ese pocos militares que han hecho mucho dinero y que en esta investigación no aparezcan por ningún lado. A mí me parece eso muy Ok, raro. No ok. hay pesado, Para, algunos militares para, medianos. para definir el problema, creo que quien mejor lo hizo es el señor ese que envía mensajes en un volantín, en un papagayo, y escribió: ya están presos los 40 ladrones, falta Alibaba. El problema es que nos están distrayendo con el problema. Me van a decir a mí que no sabía el alto gobierno lo que estaba sucediendo. Si en septiembre del año pasado, que fue en mi Instagram está, en septiembre del año pasado estaba Tarek El Aissami en la oficina del otro Saab, eran dos Saab, que no son apellidos precisamente venezolanos, en la oficina de Tarek William, denunciando al Rojo Rojito, Rafael Ramírez. Rafael Ramírez. Alerta internacional. Y entonces, cuando recordamos aquel escándalo que yo también formé desde el Zulia con PDVSA Occidente, que llevó a la destitución del gerente de PDVSA Occidente porque estaba trabajando la gasolina y el petróleo, viene de escándalo en escándalo y el responsable no es el mono, es quien le da el garrote. ¿Quién está nombrando a esos señores? Los está nombrando el presidente de la República. Totalmente. ¿Ok? Y entonces a Pérez, constituido por un mal manejo de la partida secreta, supuestamente, de $250,000, y él tenía responsabilidad política. Y aquí se han perdido $900,000 millones y la responsabilidad política es de quién. El primero que debiera estar preso es Nicolás Maduro. Pero a eso iban, no sé si tuviste la oportunidad de ver el programa nuestro de la semana pasada, donde yo decía que también la oposición le ha hecho el camino más fácil a que Maduro sea un cuerpo investigativo y sea él el tribunal que decide quién va preso y quién no. Ah, pero ¿quién lo investiga a él? Entonces yo te pregunto a ti, que estás allá en la candela, que sabes cómo se está moviendo y se bate el cobre, ¿por qué la oposición no dice nada? ¿Por qué ellos han dejado que el gobierno sea el que se autoinvestigue cuando ellos, como miembros de una Asamblea Nacional legítima en su órgano, que es el órgano de control por excelencia, deberían haber dado el paso primero? Y resulta que no es así. Y además de eso, están calladitos. ¿Qué sabéis vos de eso? Bueno, lo que todos los venezolanos sabemos, que el que calla otorga, y en mi criterio es porque tienen rabo de paja. Yo normalmente en estos programas nunca hablo mal de la oposición, pero tu pregunta es muy concreta. Y yo voy a referirme por primera vez también, por el honor que ustedes me hacen, a algo que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Quiénes eran los jefes de reclamos del gobierno? El jefe de reclamos es aquel que lleva la petición del sindicato ante el patrono. Bueno, aquí habían una cantidad de políticos que cada vez que convocaban o tenían la oportunidad de abrir la boca decían: eliminen las sanciones, porque con $3,000 millones que tienen que dárselo ya al gobierno se va a resolver el problema. Y resulta que ahora estamos descubriendo que no eran 3,000 millones, que el gobierno, la cifra va por 36,000 millones que conocemos nosotros con respecto al petróleo y los criptoactivos. Pero no sabemos qué está pasando con el oro, con el coltán, con el aluminio, con el hierro y con otras cosas que están pasando, el uranio, y con otros elementos más que son propios del territorio venezolano, de los venezolanos. Entonces, cuando tú ves a gente de la oposición que en lugar de estar haciendo un discurso de oposición están arrodillados al gobierno, que cuando te ven hablando dicen: caramba, Eliseo, pero es que tu discurso está muy malo, tú le dices cosas a la gente que la gente ya sabe, la gente sabe que no hay agua, que no hay luz, que no, eso no se debiera repetir más según ellos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, según estos políticos, es pedir unas reuniones infinitas, ya van 16,
donde el gobierno siempre discute sus problemas y cuando el gobierno tiene lo que quiere, se levanta y se va. Y además pedir recursos para que los gaste Maduro, que los gasten esta caterva de delincuentes que tenemos frente al gobierno. Lamentablemente, y lo de delincuentes lo están diciendo ellos mismos. Maduro está diciendo que todo su gobierno es delincuente y yo estoy diciendo que Maduro tiene que dar cuenta porque quien nombró a todos esos delincuentes que él dice que son delincuentes y que se robaron los dineros de los venezolanos fue Nicolás Maduro. Por eso, entonces, pero ¿quién lo investiga a él entonces? Eso, pero es que estos están callados, buscándole plata, pidiendo que eliminen las sanciones y además cuestionando a quienes hemos tenido un discurso de oposición frente a un gobierno que es ladrón. Sacarás cuenta de lo que allí está sucediendo. Lamentablemente, pues hay amenazas con respecto a lo que pasó en Citgo, que nunca debió pasar, y amenazas que la declaración la acaba de dar el propio Luis Aquiles, que dijo cuando se conozca lo que pasó en Citgo va a ser, Monómero se va a quedar pequeño. Wow. Yo no quiero esa dirigencia ni que la democracia nuestra se maneje de esa manera. Yo no quiero cambiar a Chávez por Maduro, que es peor, y atraer a unas personas que quieren emular lo mismo. No, en Venezuela hace falta un cambio. Yo soy admirador de Rómulo Betancourt, que murió pobre, que nos dio la libertad, que cuando salió del gobierno se fue a vivir a Berna, pero que además era un venezolano insigne. O sea, toda su vida estuvo metido en la cabeza el problema que había con el Esequibo y dio hasta que Venezuela se colocó en posición de reclamo frente al Esequibo. Lamentablemente muere y hay que decir, el entreguismo de Caldera en 1970, eso no tiene nombre. Pero hombres como Raúl León, eso a lo mejor los jóvenes no lo conocen, pero en el año 67 hubo una batalla entre venezolanos y guyaneses en la isla de Anacoco, porque ellos quisieron tomar la isla y fueron expulsados también por el ejército venezolano y Raúl León, y como tuvimos que expulsar a los que vinieron a invadir a Venezuela desde Cuba, porque Fidel Castro estaba disgustadísimo con Rómulo, porque no se le entregaba el petróleo venezolano para él exportar su revolución. En eso estamos, entre los que son venezolanos de verdad, que les duele a Venezuela, y los que quieren utilizar el territorio venezolano para saquearlo. En Venezuela lo que hay es un saqueo, y ellos en estos momentos, tú sabes por qué tienen una pelea por el botín. Ustedes son abogados y saben que no hay ninguna razón desde el punto de vista legal para que no se presente ante los tribunales y se le hagan los cargos a Tarek El Aizami. En el proceso se le pueden seguir incorporando más cargos. Entonces, ¿dónde está El Aizami? Bueno, es que hasta si nos vamos por las declaraciones de Maduro, hasta preso debe ir el fiscal cuando Maduro dice, ya yo sé lo que están, porque yo estoy coordinando la investigación. O sea, y poner al fiscal como director, preso debe ir los dos, si fuese el caso, por estar irrumpiendo el orden jurídico, el debido proceso, yendo en contra de toda la... Yo nunca vi el decreto ni la ley que creara la policía anticorrupción. O sea, esa policía yo no la vi nunca. Ahora, Eliseo, Venezuela pide un cambio y no es nuevo que Venezuela se pide un cambio. Yo tengo rato diciendo que pareciera que en Venezuela, como habéis nombrado a Betancourt, los estadistas, pues, si hay, están callados, pero pareciera que no hay estadistas, que lo único que hay son dirigentes que salen a ganar elecciones. Viene un proceso de primarias. Al principio que si se le entregaba al CNE o se le pedía al CNE que aportara, después como que no, la comisión de primarias, hoy van a pedir, hoy o ayer salió que van a pedir el apoyo en cuanto a los centros, a los espacios físicos, para poderlos utilizar y poder elegir candidatos que hasta ahora, sí, a ver, vamos, de los que suenan, más allá de que hayan dicho que van a aspirar, solo hay uno habilitado. O sea, ¿qué posibilidad de cambio más allá en el sentido, entiendo inclusive que tú no creo, no, o dame tu posición, si estás en favor de eso, de que esto sales a tiro o sales a voto?
pero si fuese a votos, ¿qué alternativas tienen los venezolanos en vista de la situación como se está presentando ante los inhabilitados, los presos, la injerencia por el CNE en las elecciones primarias y todo lo que ya se puede, lo que ya se ha mencionado? ¿No? Y sobre todo el gobierno con esto inyectándole más apatía a la gente, porque entonces un tema tapa el otro y así va como una película, pues. Eso es, eso es. Ahora, fíjate, ahí hay varias preguntas que tú me haces, Leo. En principio, yo no me opongo a ningún mecanismo, porque aquí se han probado todos. Nos dijeron primero que nosotros teníamos que seguir el caso chileno. Durante del 2005 al 2015, 11 años nosotros estuvimos probando elección tras elección. Fuimos a elección en el 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, hasta que en el 2015 ganamos. En el 2010 le ganamos la Asamblea Nacional, con votos, pero la representación electoral fue muy pequeña. En el 2015 le ganamos, las 2/3 partes nos dio el pueblo. Y tú sabes lo que hizo el gobierno. Yo no tengo por qué defender a Henry Ramos y no sé por qué él lo dice, pero no es responsabilidad lo que pasó de Henry Ramos. Mira, antes de que se supiera quién iba a ser el presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero, ya le habían quitado la mitad del Palacio Federal Legislativo. Le habían quitado la televisora de la Asamblea Nacional. Habían sacado de vacaciones al TSJ, habían admitido un recurso en contra de la elección de los diputados de Amazonas y habían limitado las competencias de la Asamblea Nacional. Y todavía que hay personas que querían que el presidente de la Asamblea en ese momento, Henry Ramos, sería que llegara a aplaudir a Maduro. No, para eso el pueblo de Venezuela votó por esa Asamblea Nacional y había que decirle, mira, quita estos cuadros de aquí y usted tiene que dar cuentas ante la Asamblea Nacional. ¿Y qué tuvimos posteriormente? El caso vergonzoso del Zulia, que enseguida Maduro dijo, no, el presupuesto nacional no lo vayan a presentar frente a la Asamblea Nacional, sino apoyen el mío. Aquí hubo unos alcaldes que fueron a apoyar ese acto bochornoso contra la asamblea del 2015 que ellos le habían pedido a la gente que votara por esa asamblea. Entonces, lo más importante es el cambio moral que tiene que haber en Venezuela. Tiene que haber un cambio moral. Y con respecto a las elecciones, en las elecciones que se hicieron en el 2021, factores de la oposición decían que no se iba a participar. Y yo en lo particular estuve pidiendo elecciones primarias aquí en el estado Zulia. Vamos a hacer elecciones primarias. Lady Gómez, aunque era gobernadora, electa en primarias por Acción Democrática, gobernadora en ejercicio, pedía primarias. No. Y decían que no se podía participar para salir en un acuerdo 3 meses antes de que se terminara el proceso de elecciones. Al final, ya cuando no quedaba más nada que hacer, inscribieron candidatos y dividimos la votación en todo el país. Por eso Lady Gómez no es gobernadora. Entonces le inscribieron un candidato para poner el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, que fue el responsable de traer de regreso en Caracas a Chávez. Ese tipo de cosas tenemos que resolverla y yo me siento contento porque en septiembre del año pasado a mí me vinieron a visitar acá a la casa a decirme que todo estaba listo. Conmigo no cuenten para eso, para que se ponga de acuerdo un cogollo y determinen quién es el candidato presidencial. Si nosotros somos demócratas, debemos darle la posibilidad de que el pueblo defina quién es el candidato. En este momento está derrotada la tesis del acuerdo, que es un acuerdo donde participa el gobierno. Si este candidato no me gusta, yo vengo y lo inhabilito. Entonces, tú tienes que votar por el candidato que me gusta a mi gobierno, que es el que yo habilito. No estoy de acuerdo con eso, porque la gente en Venezuela quiere que se cambie el gobierno, no cohabitar con el gobierno. Y por eso tú, que sabes cuál es mi pensamiento, que estamos en grupo, que lo compartimos hace unos meses atrás, dije, les va a pasar por encima una avalancha. Esto no se puede sostener porque es muy fácil para algunos
que reciben dinero de afuera, que lograron acumular algo que les permita vivir de alguna manera cómodamente, decir, no, no importa, hasta el 2030 los países no se acaban, pero las familias nuestras están pasando las de Caín. Los venezolanos andan caminando desde Venezuela hasta Argentina o desde Venezuela hasta Canadá, pasando por la selva del Darién o atravesando el desierto de Atacama, los dos lugares más peligrosos del planeta, porque aquí a algunas personas se les ha dado por la idea de hacer un cálculo que para yo ser presidente no importa las vicisitudes que tenga que pasar el resto. Entonces yo estoy feliz de que en estos momentos está derrotada la tesis del acuerdo y que el que tenga más saliva trague más por oro, y todos lo vamos a apoyar al que gane la primaria, no al que le guste al gobierno. Y entonces disculpa que te interrumpa, esa avalancha entonces es la que está favoreciendo a María Corina, según las últimas encuestas. Mira, María Corina no ha hecho nada distinto de lo que ha venido haciendo. Todo el crecimiento de María Corina viene desde el momento que a estos señores del G7, que se convirtió en G4 y que después pasó a ser G3, que en lugar de tumbar a Maduro, tumbaron a Guaidó. Y en el momento que tumbaron a Guaidó, que la gente se dio cuenta que tenían un acuerdo abierto con el gobierno, salió a apoyar a María Corina. Y ahora, que de eso es lo que le estoy hablando a Leo, ahora les creció de forma tal, que si se unen todos, si son las elecciones mañana, si se unen todos los 4 partidos o todos los 7 partidos, María Corina les va a ganar, porque bueno, si es la voluntad del pueblo. Si son las elecciones mañana, no les gana, porque María Corina no se puede inscribir ante el CNE, porque está sancionada. Ese es el pensamiento que tienen muchos. No es verdad, no es verdad. Ellos han querido decir eso, pero el propio Diosdado desmintió de que ella estuviera inhabilitada. Y es más, dijo, yo no me voy a meter en eso. Hay unos partidos de oposición que me están pidiendo que la inhabilite, pero ella no está inhabilitada. Ellos tienen una interpretación de que no presentó una cosa allí que pudiera ser que la llevaran a que tenga que pagar una multa, un tipo de cosa, pero no está establecido que se pierda el derecho político por eso. Yo tampoco estoy en acuerdo de que esté inhabilitado Capriles o que esté inhabilitado cualquier otro. Mire, que todos los de la oposición se inscriban, todo el que quiera se inscriba. Y que el pueblo de Venezuela elija, ese debe ser el candidato y tenemos la obligación de apoyarlo. Pero corremos el riesgo de que el gobierno no lo inhabilite. O sea, ¿vos crees que si María Corina coge esa fuerza, supongamos que sea ella, ¿no? Porque es la que está ahorita como que dominando las encuestas, y ellos sientan que realmente María Corina le puede ganar las elecciones, ¿la dejaría participar? Bueno, pero no la podemos ahorita decir, no vamos a poner a María Corina o a cualquier otro, porque el gobierno más adelante lo va a inhabilitar, porque lo hicieron en Barinas. Que no es cierto. No, pero ¿qué pasó en Barinas? Pasó en Barinas. En Barinas, yo creo que el gobierno aprendió. En Barinas fueron 10, no uno, sino 10, incluyendo la esposa del que había resultado electo gobernador, de Superlano, que fueron inhabilitados uno tras otro, hasta que se consiguió el que ellos acababan de proclamar, que era un diputado de Acción Democrática que estaba en ejercicio de funciones. No pudieron decir que estaba inhabilitado y se les ganó las elecciones. En este momento es libérrimo de la oposición hacer sus elecciones primarias. Yo quiero que voten los que están en el extranjero. En una primaria, ojo, eso no tiene nada que ver con las elecciones nacionales. Las primarias son potestativas nuestras y son parte del artículo 67 de la Constitución, que además nos obliga a hacerlo. Y todos los venezolanos, los que están en el extranjero, también son venezolanos, no pierden su derecho. Ese discurso que hay aquí, que porque se fueron, eso no es verdad. O sea, pero lo que se argumenta ahí es que nos van a dejar votar a los que estamos afuera en una primaria, pero no podríamos votar en las nacionales ante el CNE. Yo, sin embargo, soy del criterio tuyo, y lo he dicho aquí en el programa, que yo haría todo lo posible por coordinar una elección internacional con los que estamos afuera para demostrar fuerza. Y eso es como que tener la autoridad moral para enfrentarnos al CNE y decir, no, nosotros sí queremos votar. Y despertar el interés de la gente también, ¿no? ¿Cómo nace la democracia? Aquí hay algunas personas que se la pasan diciendo que Betancourt no hizo la democracia, que quien la hizo fue Medina Angarita y la hizo López Contreras. Imagínate tú. Y eso lo escriben y defienden esa tesis, ¿no? Pero en aquel entonces
votaban nada más algunas personas por su nivel económico, por su nivel Intelectual, la edad, sexo. intelectual y ese tipo de cosas. Las mujeres, los campesinos, no tenían derecho a votar. Y nosotros, digo nosotros, los demócratas en aquel entonces le planteaban al gobierno las reformas para dejar votar a las mujeres, a los campesinos, que el voto fuera universal. Y en aquel entonces los gobernantes militares de nuevo decían que eso no era posible. Hasta que para la Asamblea Constituyente del año 1900, que se define después del golpe del 1945, se le da el voto a las mujeres y a los campesinos y queda estampado en los votos universal, directo y secreto. Otros países tienen voto en el extranjero, es más, por ejemplo, Colombia, que es nuestro vecino, tiene además diputados a su parlamento, senadores y diputados que representan a los habitantes de Colombia, a los colombianos en el extranjero. Eso sí se puede hacer, pero nosotros tenemos que ser consecuentes. Si nosotros estamos diciendo, como de hecho lo pensamos, que quienes están en el CNE no son rectores, son militantes de partido político puestos allí. Todos los que allí están, sin excepción. Enrique Márquez es mi amigo en lo personal, pero él fue vicepresidente del Nuevo Tiempo. Entonces, él tiene, y en ese momento yo militaba en el Nuevo Tiempo. No tiene cualidad de rector según esta constitución. Mi otro amigo con el que trabajé en la campaña de Capriles, que es el otro rector, perdón, Picón, él es jefe de sistematización de la campaña de Capriles, no tiene cualidad de rector. Y los tres chavistas, ni hablar. Menos. Mucho menos. Mucho menos. Con esto yo no estoy hablando de la capacidad. Ya te iba a decir eso, que entonces los chavistas menos. Menos. Con esto yo no estoy hablando de la capacidad personal e intelectual que puedan tener tanto Picón como Enrique Márquez. En ese sentido yo no puedo hacer ninguna observación, pero de acuerdo a las leyes no debieran serlo. Ahora, ese Consejo Nacional Electoral cuestionado por nosotros tiene que llegar hasta ahí, hasta lo que está pidiendo la Comisión de Primarias que yo conozca, que es el apoyo con los colegios, los lugares electorales que son y el registro electoral y tal vez la utilización, a lo que están obligados, la utilización de los equipos del Consejo Electoral para poder reproducir el REP. Pero nosotros pudiésemos pedirle, porque eso es como un registro privado de los venezolanos, decirle, este es el REP, pero estos son los centros de votación, el que va a estar en Florida, en Miami, este es el que va a estar en Fort Lauderdale, este es el que va a estar en Orlando, este es el que va a estar en Tampa, en muchos lugares. Yo tengo una proposición que ustedes me van a disculpar, no la voy a hacer en este momento, la voy a hacer un poco más adelante, esperando algunos acontecimientos políticos, pero sí es posible, si hay voluntad política, que las personas en el extranjero voten y voten inscribiéndose en el registro electoral, porque ya está saldado con la cantidad de políticas que se han ejecutado a lo largo del planeta, en España, Colombia, Estados Unidos, Canadá, en Chile, en Argentina, en Perú, en República Dominicana, en Panamá, en Costa Rica. Ya los venezolanos no estaban como estaban en el 2013, sin ningún tipo de documento. El que menos tiene en Estados Unidos tiene TPS. Así es. Tiene un estatus legal. Así es. Estatus legal en los Estados Unidos. Igualmente, en Colombia se hizo una especie de TPS, también los venezolanos, en su gran mayoría, será el 12, el 15%, el 20% de los venezolanos que no tienen un estatus legal, pero en la mayoría, el 80% de los venezolanos que están en el extranjero, los gobiernos saben dónde está, cómo se llama y quién es. Bueno, ¿Y qué hace? Y ya va, para terminar esta idea, discúlpame. Entonces el Consejo Electoral está obligado para que los venezolanos se registren en el REP.
Bueno, ojalá que... Entonces, para cuando ya solté eso te iba, ahí, para que conversemos aquí otra vez. eso te iba a decir, que Como ojalá no, que... Ojalá que se presenten en general. Que lo suelte rápido y que sea viable para que entonces todos los que estamos afuera con interés no solo de participar, sino de incentivar a muchos a que participen, se dé. Y otra cosa que pueden ir haciendo ya, por ejemplo, yo diría el 1 por X familiar, el 1 por 5, el 1 por 10, el 1 por 20. O sea, Leo, por quien quiera que vaya a mandar a votar, lo que él decida o lo que tú decidas, de mandar a votar, haga tú uno por lo que sea y lo tengas listo. Mira, y tú lo buscas, te toca votar en el centro de votación tal y vas a votar por tú le das la indicación, pero que todos los que están, si la fuerza venezolana que está en el extranjero se coloca en posición de activar a los que están en Venezuela, ay, hermano. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Y la última idea, tú sabes que en el 2015, ¿por qué eliminan a los 4 diputados? Te quedaste mudo, te quedaste mudo. La Asamblea Nacional... Ajá. ¿Por qué se eliminan los 4 qué? ¿Ya me escuchas? Sí, te ya. escuchamos. Te quedaste en que por qué eliminaron los 4 diputados de la Asamblea Nacional de Apure, porque con ellos no hacía falta el CNE para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y por eso los eliminan. Y porque ellos podían nombrar el CNE, un CNE nuevo completo y el resto de los poderes. Eso es lo que hacen estos señores. Pero esto hay que decirlo y hace falta que en estos momentos toda la dirigencia de todos los partidos ante esta enorme corrupción se convoquen y los venezolanos queremos verlo todos, aunque sea un designado, el que cuida X partido o el que cuida X ONG, sea el que lea el documento, pero que estén todos allí, porque la primera voluntad es la unidad. El primer partido en el año 2015 era la unidad. La unidad, la manito. Entonces la manito tenía que escoger de primero y por eso el gobierno elimina ese partido. Elimina para ellos seguir escogiendo de primero. Entonces, frente a todas estas vagabunderías, yo no entiendo cómo que personas que tienen mucha más experiencia política que yo, que están en la capital de la República, que tienen información de primera mano, no aparecen y no dan la cara en un momento tan ansiado como el que tiene el gobierno en este momento. Vos diste la respuesta hace ratico, tienen rabo de paja. Se limitan a pedir investigaciones, no hay que hacer señalamientos porque es el discurso de oposición y hay que hacerlo sin miedo. Ahora, si tienen rabo de paja y tienen miedo, deben cederle el espacio a otro para que asuma el liderazgo y conduzca al país a la libertad y al progreso, que es lo que nosotros necesitamos. Todos añoramos que el resto de los venezolanos pueda venir de nuevo a vivir a Venezuela, quienes así lo deseen. Pero para eso necesitamos una Venezuela de progreso, no de latrocinio y no de que estén en bandos disputándose el botín, que es lo que están haciendo en este momento. En este momento se están disputando el botín. ¿Dónde está la caleta que yo te mandé que tuviera y que te la robaste? No, yo me robé esta parte, pero vos te robaste la otra. En medio de este escándalo, el discurso opositor no se ve, es muy tímido. Sí. Bueno, colaboracionismo a ver colaboracionismo con el gobierno. Eliseo, muchísimas gracias, hermano, por habernos acompañado, habernos dado esta gran explicación por supuesto, bastante panorámica de la situación del Esequibo y además tu opinión, porque la idea de este programa es precisamente que la gente se pueda expresar libremente. Y claramente, es de análisis y opinión, más que entrevistas y todo, pero queríamos traer a alguien también que le agregara esa dosis, esa otra óptica a la situación que se está viviendo en Venezuela y en el Zulia, y ya más adelante hablaremos tal vez más al detalle de la situación del Zulia. Eliseo, muchísimas gracias, hermano. Gracias, Eliseo. Yo agradecido con ustedes, me he sentido a las mil maravillas de porque aquí había un poco de gente que decía, ¿dónde está Eliseo? Está retirado. Sí, como no, cuenten con eso. Muy bien. Bueno, amigos, ustedes hasta la próxima semana y que Dios me los bendiga. Que hubo.